Como he sabido, mis intervenciones he estado reflexionando acerca de la teología lucana de la predicación, pero ello conlleva responder algunas preguntas, entre las cuales está la siguiente. ¿Existe en la Biblia un modelo único de predicación? Tengo que responder que John MacArthur y compañía dicen que la infalibilidad de las escrituras demandan que la predicación sea expositiva. Pero George Batson, un ministro de las Asambleas de Dios, afirma que no se puede confinar la predicación a un solo modelo. Por su parte, Robin Sohadon considera que la predicación expositiva es más un concepto o filosofía que un modelo. Por otro lado, Pablo Jiménez y Rick Warren discrepan del enfoque de un modelo único, abogando por una predicación más liberadora en términos de diseño, presentación y otros aspectos. Sin embargo, hay algo que quiero decir, que todos coinciden en que la predicación no puede ser amorfa. Y en aras de dar una respuesta bíblica a la pregunta que hice al inicio, en mi investigación observo que Lucas tampoco intentó establecer un modelo único y apostólico de predicación aplicable para todas las épocas. Más bien, Lucas describe que Cristo, los apóstoles y los líderes de la iglesia primitiva utilizaron la herramienta oral hebrea, muy interesante eso, para transmitir principios de la predicación que sean aplicables en todas las épocas y en diversos contextos. En ese sentido, en mi obra yo planteo los principios lucanos de la predicación pertinente, relevante, memorable, carismática, entre otros. Pero aquí con ustedes solo estoy reflexionando sobre algunos principios de la predicación neumática, carismática o pentecostal. Así que dicho esto, respondiendo a esa interrogante, entremos ahora en la reflexión que corresponde al día de hoy. Y quisiera que tengan en mente el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Aquí no voy a reflexionar sobre todo el pasaje, tampoco me voy a olvidar de su contexto, solo quiero hacer énfasis en un solo término que aparece aquí, un término que se refiere a la predicación. Porque si bien es cierto, el término más usado para hablar de predicación en el Nuevo Testamento es keruso. Kerusos es el que proclama un mensaje de parte de. Pero no es menos cierto que no es el único término que se refiere a la predicación. En Hechos 1:8 se usa el término martus, el cual traduce como el que testifica de alguien o de parte de alguien. ¿Qué implica el término martus en el contexto de la predicación? Primero, el término martus en el contexto de la predicación habla de alguien que tiene conocimiento de primera mano para poder predicar. Por ejemplo, los apóstoles predicaron de la manera como los registra Lucas, porque ellos fueron testigos presenciales de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Mas el poder del Espíritu Santo les dio la energía, el dunamir para no dejar de decir lo que habían visto y oído. El mismo Sanedrín reconoció que Pedro y Juan, a pesar de ser hombres del vulgo, habían estado con Jesús. Mis hermanos, sabían que algo había sucedido con ellos. Alguien transformó la vida de ellos. Y esto nos habla que para poder testificar de Cristo, primero hay que vivir o experimentar lo que es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Hay que internalizar el mensaje de Cristo para poder transmitir ese mensaje con propiedad, con pasión y con autenticidad. Ese término sobre el cual estoy reflexionando en el contexto de la predicación
también habla de alguien que no altera el testimonio que ya se dio. No solo alguien que tiene conocimiento de causa, sino que habla de alguien que no altera el testimonio que ya se dio. Yo entiendo que tenemos que adaptarnos al escenario, a la época, al lugar, lingüística, entre otros. Pero también entiendo que si queremos ser testigos de Jesucristo en este momento histórico en que estamos viviendo, nunca vamos a negociar con el fondo o la esencia del mensaje que Dios nos confió. Hoy en día, quien quiera adoptar un estilo de predicación basada en declaraciones, yo no tengo problemas con eso, pero no tengo problemas siempre y cuando se declare o se afirme lo mismo que declararon y afirmaron Jesús y los apóstoles. Un testigo de Cristo no altera el testimonio que ya se dio acerca de Jesús por los apóstoles. Así que Martus significa eso, conocimiento de causa, no altera el testimonio que ya se dio. Y en tercer lugar, ese término sobre el cual estoy reflexionando en el contexto de la predicación, también habla de alguien que prefiere morir antes que cambiar o negociar lo que ya se le confió. Los evangelios hablan de un Pedro que negó su fe, de un Felipe desenfocado del camino, de un Tomás incrédulo ante la resurrección de Cristo, entre otros casos. Pero después de Pentecostés, tomaron el rumbo correcto de la historia. Y yo creo que estamos en el momento correcto de la historia, pero haciendo lo que es correcto. Que estos hombres, me refiero a los apóstoles, fueron martirizados por testificar de Cristo. Pero sus inquisidores cometieron un error garrafal. Pretendieron apagar el fuego con combustible. ¿No se habían dado cuenta que la autenticidad de la predicación solo se distorsiona cuando no se habla lo mismo que los apóstoles predicaron? La pasión para predicar se diluye cuando los predicadores no vivimos lo que predicamos. La valentía para predicar se disminuye cuando dejamos apagar las manifestaciones escriturales del Espíritu Santo. Por lo tanto, mis hermanos, estas son parte de las cosas que tenemos que estar pendientes para estar a la altura del compromiso que nos ha tocado vivir hoy en nuestro país y fuera de nuestro país. Testificar de Cristo, conocimiento de causa, es decir, vivir el cristianismo, vivir el nuevo nacimiento, vivir esa experiencia con Jesús. Segundo, Martus implica comunicar lo mismo que ellos comunicaron. Martus implica estar dispuesto, si fuera posible, morir, pero no cambiar el mensaje que el Señor nos ha confiado.